El séptimo puesto de la lista destaca por ser uno de los dioses más reconocidos de cualquier mitología, y no solo eso, sino que ha inspirado a la creación de muchísimos personajes en los medios de entretenimiento como el cine o la televisión. Asociado frecuentemente con el sol y la naturaleza, esta deidad contaba con un poder tan grande, que según sus admiradores mesoamericanos, tenía un dominio total sobre los elementos de la naturaleza, como el fuego, el viento, y la electricidad. Aparte de que puede afectar al crecimiento de los cultivos y la vegetación, hasta logró hacerse con el sobrenombre de príncipe de los nahuales gracias a su poderosa transmutación, permitiéndole tomar formas como la de un ser humano. Creo que no hace falta decir nada más para saber quién se encuentra aquí, ¿cierto? En este puesto, llega desde los cielos, la gran serpiente emplumada. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es un dios mesoamericano, considerado como la mayor divinidad del panteón mexica, y el creador de todos los seres humanos junto al mundo que los rodea. Como su nombre lo da a entender, Quetzalcóatl se asemeja mucho a una serpiente cubierta de plumas similares a las de un quetzal, aunque se sabe que también puede tomar la forma de un hombre barbudo y rubio que viste como chamán. Pero, tal y como pasó con Sekhmet, Quetzalcóatl también tiene un retrato en la lápida antigua de los titanes que nos dice cómo luce en realidad. Tiene un curioso parecido a Rodan, o séase, un aspecto de pterodáctilo con anatomía de ave, pero no es exactamente igual. Por ejemplo, la anatomía de Rodan se parece mucho a la de un águila, mientras que Quetzalcóatl se asemeja más a una garza. Otra diferencia sería su cola, la cual es mucho más larga y luce más como una cola de lagarto, e incluso sus cuernos son más gruesos y alargados que los de Rodan. Contrario a lo que uno se espera, este titán no es mesoamericano, de hecho, el lugar donde Monarca lo encontró es nada más y nada menos que Machu Picchu en Perú. Al igual que los demás titanes, permaneció dormido mucho tiempo en su respectivo puesto de monarca avanzado, en este caso siendo el número 57. Pero claro, Ghidorah lo llamó junto al resto de los titanes, y procedió a arrasar todo lo que se encontró enfrente de su camino. Se queda con el séptimo puesto, ya que se sabe un poco menos de él que de Sekhmet, y su versión mitológica es probablemente la más conocida de este top. Como dato curioso, al igual que Sekhmet, su aspecto físico se asemeja bastante al de uno de los monstruos en la serie animada de Godzilla, y no solo eso, sino que ambos monstruos comparten exactamente el mismo nombre. El sexto puesto de esta lista, también es conocido como una de las deidades más conocidas de su religión, a la vez que una de las más poderosas, cuyas acciones dejaron un antes y un después en la historia como la conocemos. Siendo creación directa de Dios, fue traído al mundo junto con una hembra de su misma especie. Sin embargo, Dios, al ver cómo el mundo no podía prosperar con estas dos criaturas, decidió asesinar a la hembra para dar de comer su carne a los honestos, dejando completamente solo al macho, así evitando que más criaturas como ellos se hagan del dominio total de la tierra. Cambiando de relato, pasamos a un acontecimiento conocido gracias a la vida de San Columba, donde se describe que en el año 565, había salvado a alguien que supuestamente, estaba siendo atacado por un animal en el lago. Aunque en este caso, muchos críticos han cuestionado en gran medida la credibilidad de esta historia, pues existe otra historia con características fantásticas, donde se dice que Columba habría matado a un hombre salvaje tan solo con el poder de su propia voz. Igualmente, algunas personas han asociado como primeras referencias, a antiguas leyendas locales sobre unos míticos caballos acuáticos llamados kelpies, que se dicen habitarían en las profundidades de este lago. En ambas referencias se destaca que a estas criaturas no se les atribuyen las mismas características anatómicas que actualmente son atribuidas a la criatura que supuestamente, Columba había vencido. ¿Por qué te hablo de historias completamente distintas en un mismo puesto? Simple, porque el monstruo que lleva el sexto puesto de la lista, es nada más y nada menos que el protagonizar de ambas historias. En este puesto, llega nadando desde el fondo de los océanos, el monstruo del lago Ness, o mejor conocido por el nombre que Monarca y la Biblia le dieron hace años. El Leviatán. El Leviatán, es una bestia marina gigante narrada en la Biblia, y el críptido más popular junto a Sasquatch y el Yeti.
En la Biblia, lo describen como un aspecto de cocodrilo o serpiente marina, mientras que los escoceses que lo han avistado se refieren a él como una especie de plesiosaurio, aunque lo cierto es que el aspecto del leviatán detrás de los relatos y leyendas es totalmente desconocido. Como uno se imagina, el titán fue encontrado descansando en el lago Ness en Escocia, momento que Monarca aprovechó para construir un nuevo puesto de monarca avanzado, siendo en este caso el número 49. Como los demás titanes, se levantó y empezó a destruir todo una vez que Ghidorah lo llamó para unirse a la cacería. Basándonos en los relatos bíblicos, es posible que el Leviatán se haya enfrentado con anterioridad al Behemoth, pues en la Biblia ambos son representados como eternos rivales, algo similar a la propia rivalidad ancestral entre Godzilla y Ghidorah. Una de las cosas que más llama la atención de esta criatura, es que se le ha visto entrar y salir del lago Ness con el uso de túneles que conectan hacia la tierra hueca, lo cual vuelve a Leviatán y a Godzilla en los únicos titanes a los que se les ha visto usar esta técnica de manera constante. Coincidentemente, muchos teóricos del monstruo del lago Ness creen que hay túneles debajo del lago Ness que lo conectan con el mar, volviéndolo un ser adaptable tanto al agua dulce como a la salada. Logra estar más arriba en la lista, por ser el primer titán de la lista sin un aspecto físico conocido, pero no sube a mayores ya que es junto con Quetzalcóatl, el titán con la versión mitológica, y a la vez criptozoóloga, más conocida de esta lista. Como dato curioso, la razón por la que este titán viva en el lago Ness, fue para hacer una referencia a Nessie, un kaiju aliado en la serie animada de Godzilla. En esta serie, Nessie fue representado como un mosasaurio mutante con un cuerpo serpenteante y la capacidad de reproducirse asexualmente. Quinto puesto, nos encontramos con un titán cuyo nombre se origina a partir de la historia de un ser cuya sola presencia era un preludio de caos y mala suerte. Se lo consideraba una deidad demoníaca, que era adorada por los caballeros templarios, aunque lo cierto es que fue una invención para incriminar a los templarios como adoradores de un dios falso. De hecho, su nombre es una perversión del francés antiguo. Fue asociado frecuentemente con cosas mayormente asociadas a la magia negra o el infierno, como brujas o sectas secretas, y de hecho, era tan temido que muchas personas lo identificaban como una forma física de Satanás. Creo que no hace falta atrasar más lo que es obvio, y es que, en el quinto puesto de la lista, viene saliendo de entre las sombras, el mismísimo profeta Mahoma. Baphomet. Baphomet es uno de los entes demoníacos más temidos y reconocidos de su propia cultura, y un ser que a día de hoy inspira a muchas historias de terror. Es mencionado como un ente humanoide con una cabeza que se asemeja a la de una cabra, con alas negras similares a las de un cuervo y una estrella dibujada en la punta de su frente. Lamentablemente, su aspecto real es completamente desconocido. En todo caso, muchos creen que un mamífero o reptil serían las opciones más acertadas, aunque tampoco se ha descartado por completo la idea de un insecto cornudo. El puesto avanzado de monarca de Baphomet es el número 68, y fue instalado en Volubilis en Marruecos. Y sí, Ghidorah también lo llamó a él junto al resto de los titanes para cazar con su nueva manada y destruir todo lo que se interponga en su camino. Alcanza tan solo el quinto puesto, porque tampoco es que su historia sea desconocida o algo por el estilo, de hecho, ha inspirado a muchas películas y series de televisión. De todos modos logra escalar al quinto puesto, ya que si lo comparamos con puestos anteriores, veremos que no se sabe casi nada de este titán fuera de algunas cosas que surgen más que nada de especulaciones.